Okay, welcome everyone. Bienvenidos a todos. It is really good to be back here with you again. Es realmente bueno volver a verlos nuevamente. Even though I said that without a smile on my face, I really do mean it. Even though I said that without a smile on my face, Incluso si lo digo sin una sonrisa en mi rostro, I really do mean it. en verdad aprecio que estén aquí. I'm finding that this second half of the semester, Me di cuenta que esta segunda parte del semestre, that Tuesday nights is becoming my main event. que los martes de la noche se están convirtiendo como mi evento principal. Yeah. The first half was a little scary and it was a struggle. La primera parte, en la primera parte del semestre fue muy difícil, But now that I'm taking Spanish classes, pero ahora ya que estoy tomando clases en español, this is nothing. esto no es nada. ¿Viste? So now I look forward to being here on Tuesday nights Ahora tengo que concentrarme los martes en la noche, because tomorrow is the class porque mañana tengo mi clase and then Friday. y después el viernes. So now I start to struggle. Así que ya empiezo a aturdirme. Okay. So let's just and for everyone who's going to be watching or watching on the internet, we welcome you to the class tonight. Y para todos aquellos que nos están viendo por internet, les damos la bienvenida And we pray that all is well where you are. y oramos por todos aquellos en donde sea que te encuentres. And we also pray that the Lord would be with you during this time. Y también oramos que el Señor pueda estar contigo durante este tiempo que estés tomando la clase. Heavenly Father, just thank you again for this day. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por este día. Thank you for all of the blessings and the benefits that you have given to us. Gracias por todos los beneficios que hemos recibido que nos das. Thank you for every provision, God, that we have today. Gracias por toda la provisión que hemos tenido, Dios. And as we enter, Lord, into your holy thoughts, Y mientras nos adentramos a tus santos pensamientos, in your holy words, en tus santas palabras, we pray, God, that you would impart them into our hearts. oramos, Dios, para que eso sea impartido en nuestros corazones. So please watch over us at this time. Te pedimos, Dios, que seas quien nos esté observando esta noche. Breathe upon us. Tráenos de nuevo a nosotros. In Jesus' name we pray, amen. En el nombre de Jesús te pedimos amén. Amen. Okay, so last week, La semana pasada, entonces, just as a quick review, a manera de un repaso rápido, we talked about what was God doing in eternity. hablamos acerca de lo que Dios hace en la eternidad. We said that He was making decrees, Dijimos que Él hace decretos and we said that a decree is a decision that God made within Himself. que incluso que el decreto que Él hace consigo mismo. Does everyone remember that? ¿Alguno de ustedes recuerdan eso? Okay, good. Bien. We talked about the relationship between God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hablamos acerca de la relación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. We talked about that they are one, Hablamos acerca de que ellos son uno and yet they have separate functions. y que tienen funciones separadas. I did give the definition of a decree, okay, so Creo que ya también les di la definición de los decretos, así que T. We talked about God's decree being eternal, hablamos acerca de los decretos siendo eternos, wise, que es sabiduría, free, libertad and absolute truth. y verdad absoluta. And we also finished with, we didn't really talk a lot about predestination, but we did talk
for a few minutes about what it means to be predestined. No hemos hablado en su totalidad o en mayor parte acerca de la predestinación, pero hemos mencionado algunas cosas. And that's where we stop. So, Es allí donde nos detuvimos. Así que the notes that you're going to take down, las notas que van a tomar ahora, keep these notes with where you stopped. mantengan esas notas allí. So keep these under number 9. Am I correct? Manténganlo eso, creo que estamos en la clase, que eso fue la clase 9, ¿verdad? Number 9, right? Número 9, perfecto. So keep going with number 9. Entonces nos mantenemos con la clase 9. Okay. Who remembers what we had talked about before? ¿Quién se acuerda de lo que hemos estado hablando antes? When God goes beyond something, what was the word that we heard? Cuando Dios va mucho más allá de algo. ¿Alguien se acuerda de la palabra o el término? Anyone remember? Infinito. Infinite. Infinite? No, I'm looking for another word. It Es- starts with the letter T. Estoy buscando otra palabra que comienza con la letra T. So remember, we are in space and time. Transcendent. There, Y sí, you see, transcends. trascendencia. Because we are in space and time. Porque nosotros estamos en tiempo y espacio. So you're not confused. God is also in space and time with us. Para que no estemos confundidos, Dios también está en tiempo y espacio con nosotros. But God transcends or goes beyond space and time. Pero Dios trasciende y va mucho más allá del tiempo y espacio. And He is in eternity. He's in eternity. Y Él está en la eternidad y está en lo infinito. Positionally, Posicionalmente, we are in eternity with God already. estamos en la eternidad con Dios ya. We are seated in heavenly places. Estamos sentados en lugares celestiales. But right now, our reality is we here in space and time on earth. Pero nuestra realidad en tiempo y espacio estamos sentados aquí en esta tierra. So God doesn't live in reactions like we do. Entonces Dios no vive en esta misma realidad en la cual nosotros nos encontramos. What I mean by that is things can happen to us in our lives. Lo que quiero decir con esto es cosas nos pueden suceder a nosotros en esta vida. And most of the time we react. Y la mayor parte de veces reaccionamos. We can react to the things that we perceive to be good, Reaccionamos frente a cosas que puedan ser buenas or we can react to the things that we perceive to be bad. o reaccionamos a cosas que puedan ser malas. But with God, nothing affects him. Pero a Dios nada le afecta. So God would much rather that we as believers Pero Dios va mucho más allá que simplemente como nosotros siendo creyentes. would be less reactionary, Sería como menos reacción, or there would be less reaction in our lives to the events of the things that have happened. Or there would be less of a reaction in our lives que sería estando con Él sería menos reacción to the things that have happened, a las cosas que realmente sucede, and yet be more responsive to Him. para que nosotros podamos responder a Él. Does God react or does God respond to our prayers? Dios reacciona o responde a nuestras oraciones. You can give me an answer. ¿Pueden darme una respuesta a eso? Does God react or does God respond to our prayers? Dios reacciona o responde a nuestras oraciones. Respond. I have one respond. Tengo un responde. Are we in agreement? ¿Hay algún acuerdo entre I ellos? agree with that answer. Estoy de acuerdo con esa respuesta. O sea, reacciona porque él oye, pero So- después no necesariamente responde. So he react first and then he react first and hear and finally he responds. No, God responds. Dios responde. We react. Nosotros como seres humanos reaccionamos. God does have emotions.
Dios en sí no tiene emociones, but God doesn't live in his emotions. porque Él no vive bajo sus emociones, Man lives in his emotions. pero el hombre vive en emociones. If something on the outside of me is good, Si algo fuera de mí es bueno, then you see my response to it in smiling and I'm happy. entonces voy a retribuir a eso una sonrisa y voy a alegrarme. But if you see something bad happen to me, Pero si veo algo malo que me sucede, then I react also with like, I'm mad, I'm upset. también voy a reaccionar como "Oh, algo muy molesto". But nothing moves God. Pero nada mueve a Dios. So God responds to us in our lives. Pero entonces Dios responde a nosotros en nuestras vidas. And we're going to talk about this a little bit later in the class. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante en esta clase. Right now, I would like for everyone to turn to the book of Proverbs chapter 16. Ahora quisiera que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 16. Proverbs chapter 16. Proverbios 16. Verse 1. En el verso 1. And this is something that really encouraged me Y esto es algo que realmente me anima. as I was preparing for the class in the last few days. Mientras he estado preparando las clases durante estos días, And this was part of my devotional in the morning. y esa es la parte donde no estoy siendo muy emocional, And it says the preparations of the heart belong to man, y dice, del hombre son las disposiciones del corazón, but the answer of the tongue is from the Lord. mas de Jehová es la respuesta de la lengua. The answer of the tongue is from the Lord. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. But who is responsible for the preparation of the heart? ¿Quién es el responsable de la preparación de nuestro corazón? ¿Quién es el responsable de la... Who is responsible ¿Quién es responsable for the preparation of the heart? por la preparación de nuestro corazón? God. Are you sure? ¿Están seguros? I didn't get We just read it right here. Lo acabamos de leer aquí. Did you read verse 1? ¿Leyeron el verso 1? But we don't understand the question. Okay, so the preparations of the heart belong to man. Is that what your Bible says? Well, it says quite different in the back. Yeah. Dice en la from men's the dispositions of the hearts. The what? From men, from men are the dispositions of the hearts. Dispositions. Yeah. Okay. Okay. So, all right. So, in the New King James Version, En la versión del King James en inglés, well, first, before I go any further, tell me what dispositions means, the definition for that in Spanish. creo que sí entendemos la palabra disposición en español, ¿verdad? Sí, estar to be ready for something. To be ready. This is what preparation means, to be ready. Eso es lo que la preparación significa, estar listos. So according to Proverbs chapter 16, verse 1, Entonces, de acuerdo a lo que Proverbios 16:1 dice, whose responsibility is it to be ready? ¿de quién es la disposición o de quién es la reacción para que nuestro corazón sea preparado? From us. From us. For us, it's our responsibility. ¿Es nuestra responsabilidad? Do we all agree? ¿Estamos todos de acuerdo? Okay. Bien. And then after we are preparing and getting ourselves ready, Entonces, mientras nos estamos preparando y nos alistamos, it says that, but the answer of the tongue is from the Lord. dice, pero la respuesta de la más de Jehová es la respuesta de la lengua. So once we're prepared, Entonces, una vez que nos preparemos, is God prepared to respond or to react?
Dios está preparándose para responder o reaccionar. Respond. I believe God is ready to respond because we're following the instructions of His Word. Yo creo que Dios está listo para responder de acuerdo a las instrucciones que nos dice aquí el verso. So before our class, we pray together. Antes de que nuestra clase empiece en oración, Then when the class started, we pray again. y después incluso de la clase seguimos orando. What was that doing? ¿Qué es lo que estamos haciendo? What was that prayer time doing? ¿Qué es lo que ese momento de oración significa? What was the primary thing that the prayer was doing? ¿Cuál es la cosa primaria que refiere o hace esta oración? The answer is right here, verse 1. La respuesta está ahí en el verso 1. Disponemos nuestro corazón para Dios. To bring our dispositions for God. Bring our dispositions to God. Yeah. Our disposition meant to get ready. Yeah. Okay. So prayer Entonces oración has many purposes. tiene muchos propósitos. But the one thing, or the main thing that prayer does, Pero la cosa principal que la oración hace it's a preparation of the heart. es una preparación del corazón. I'm preparing my heart to hear what God is going to say to me. Estoy preparando mi corazón para lo que Dios tenga que decirme. The next thing that prayer does, La siguiente cosa que la oración hace it demonstrates faith in someone other than ourselves. It demonstrates our faith in God. It demonstrates faith demuestra fe in God. en Dios, It demonstrates trust. demuestra confianza And it demonstrates relationship. y demuestra relación And it demonstrates a dependency on God. y demuestra dependencia en Dios. So the heart is being prepared. Entonces nuestros corazones están siendo preparados. Look at verse 9. Ahora observa el verso 9. A man's heart plans his way, El corazón del hombre piensa su camino, but the Lord directs his steps. mas Jehová endereza sus pasos. Look at verse 23. Mira en el verso 23, I'm sorry, look at verse 21. perdón, en el verso 21. The wise in heart will be called prudent. El sabio de corazón es llamado prudente. And then look at verse 23. Ahora el verso 23. The heart of the wise teaches his mouth El corazón del sabio hace prudente su boca and adds learning to his lips. y añade gracia a sus labios. So I wanted us to see this before we went any further. Así que quería que veamos esto antes de que vayamos avanzando. There is a lot of activity that takes place in the heart. Que hay mucha actividad que toma lugar en nuestro corazón. A lot of activity. Mucha actividad. Can you see this? ¿Pueden ver eso? Can everyone see this? ¿Todos pueden ver eso? There's a lot of activity Que hay mucha actividad that is working in our hearts. que está obrando en nuestros corazones. God addressed the heart many times in the Bible. Dios reviste el corazón muchas veces en la Biblia. Remember, before we received the new heart, we had the old heart with a hole in it. Recuerden que antes de haber recibido el nuevo corazón tuvimos el corazón viejo con el agujero. And when we accepted Christ into our lives, Y cuando hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestras vidas, we received the new heart. recibimos el nuevo corazón. But that new heart still has to hear and be fed the Word of God. Pero ese nuevo corazón aún necesita oír y ser alimentado por Dios. That's why it's really important for us Esa es la razón por la cual es importante para nosotros when we wake up and before we leave
homes in the morning, cuando nos levantamos muy temprano en la mañana, that we would prepare our hearts. la Biblia o la lectura sea la cosa principal en nuestros corazones. Amen? Amén. Okay. Bien. So it's, for me, that means a lot. Para mí eso quiere decir mucho, Because we have to constantly be aware of porque eso me hace constantemente estar despierto, that there is a spiritual battle that's taking place every day. que hay una constante lucha que toma lugar cada día. And that battle is between God and Satan. Y esa batalla está siendo dada por Satanás y Dios, But the battle is taking place within us. pero esa batalla se está lidiando en nosotros, Basically, what's in our minds, básicamente lo que está en nuestras mentes, but also our hearts. pero también en nuestros corazones. So we have to prepare. Entonces tenemos que prepararnos. We have to be like a good soldier and always have the armor of God on. Tenemos que ser como buenos soldados y estar equipados con toda la armadura de Dios. Okay, ready to move on? Bien, ¿estamos listos para continuar? All right. Bien. So God originally decided that everything that would be, He would decree it. Entonces todo lo que Dios decide o decreta Okay. He invited us to go along with Him y nos invita a que nosotros continuemos in the process. en el proceso. So, do you understand if I use the word unilaterally or unilateral? Me dejo entender cuando digo la palabra unilateral. So God unilaterally, meaning with the Father, the Son, and the Holy Spirit. Que Dios es unilateral con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Remember, they're equal. Recuerden que ellos son iguales. He made a decision within Himself. Toman decisiones consigo mismo. He had His own counsel. Tienen su propio consejo. Turn to Romans chapter 11, verse 36, please. Vayan conmigo a Romanos 11:36. Romans chapter 11, verse 36. Romanos 11:36. I learned in Bible college, never write the verse in the chapter down until the teacher starts reading from it. Aprendí a nunca subrayar el texto en la Biblia a menos que en el mensaje sea predicado. Many times they would say what the chapter verse is, I'd write it down, and it's like, ooh, I'm sorry. Porque muchas veces antes de que el mensaje lo comiencen a predicar o sobre este verso, yo ya subrayé. Y digo, lo siento. Okay, Bien. verse 36. Verso 36. For of Him, and through Him, and to Him, all things, to Him be glory forever. Amen. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Now, keep your finger there or mark that and turn to the book of Acts chapter 2. Mantengan con un dedo allí, vayamos a Hechos 2, Chapter 2, verse 23. capítulo 2, verso 23. Oh Lord, please be our helper tonight. Señor, sé nuestro ayudador esta noche. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Verse 23, Him being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, you have taken by lawless hands, have crucified and put to death. Verso 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Does your Bible say determined? Ahí en su Biblia dice determinado. It says that? Ya. Okay.
So that's also known as the determinate council. También, bueno, it says the same, el determinado consejo. Okay, so you've heard of the determinate council. Entonces leímos ahí el determinado consejo. And who is the determinate council? I don't know why I can't say those two words again. ¿Y a quién refiere ese determinado consejo? Dios. To God. The determinate council is God. ¿El determinado consejo es Dios únicamente? Who is the determinate council? ¿Quién es el determinado consejo? Go back to Romans chapter 11, verse 36. It says, "For of him, and through him, and to him are all things." Si volvemos a Romanos 11:36, leemos de vuelta, dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. To be glory forever. A Él sea la gloria por los siglos. La Trinidad. The Trinidad. La Trinidad. The Trinidad is the determinate council. La Trinidad es el determinado consejo. So this is why we're talking about God making his decrees. Y eso es de lo que estamos hablando cuando Dios hace un decreto. Because although we were in the mind of God Porque nosotros hemos estado en la mente de Dios in eternity past, en la eternidad pasada, before anything was ever formed by God, antes de que todo esto sea diseñado por Dios, we were not the determining council. nosotros hemos sido parte de ese determinado consejo. We were just the object of God's love. Nosotros éramos el objeto del amor de Dios. Isn't that pretty amazing that we were in the mind of God before anything ever was? ¿No es eso increíble que nosotros hemos estado en la mente de Dios antes de que todo esto sucediera? It's kind of hard to imagine. Es un tanto difícil de poder imaginarlo. Yeah, it just, wow. We were in God's mind. Estuvimos en la mente de Dios Making decrees. y Él estuvo haciendo decretos, He was making his plan, estuvo haciendo sus planes and his plan was to target us, y su plan fue de hacernos a nosotros, to give us an eternal hope in our future. de darnos una esperanza futura para nosotros. I feel like we should preach a message about that right now. Sí, siento como que voy a predicar un mensaje al respecto. So Jesus was being delivered by the council. Entonces Jesús determinó o decretó junto con el determinado consejo. We know that there were many humans that were involved. Sabemos que hubieron muchos humanos quienes estuvieron involucrados. We had the Pharisees. Teníamos a los fariseos, We had the Jews. a los judíos, We had kings. al rey, We had governors. teníamos a los gobernantes, We had the Romans. Did I say the Romans? No, We had the Romans. a los romanos también, All being involved in delivering Jesus to the cross. involucrados para determinar determinar la vida acerca de Jesús. But really, all of those people that we just named, Pero en verdad todas estas personas a las cuales hemos nombrado, they were just actors in the play. ellos son simplemente actores en ese lugar. It's like you guys were practicing your parts for the play, Es como ustedes muchachos estuvieron actuando o practicando para el drama, for the Easter play. para el drama de Pascua. But you were just actors. Excuse me. You were the actors Pero ustedes estaban simplemente actuando, eran actores in the play en este drama that someone else wrote for you. que alguien más escribió para ustedes. You see, the writers of our Easter play, Se dan cuenta que los escritores del drama de Pascua they were writing with each one of your parts in mind. escribieron cada parte de lo que ustedes iban a hablar. And this is what God was doing in eternity. Y eso es lo que Dios estaba haciendo en la eternidad. He was writing out his plan. Estaba escribiendo su plan, He was writing out his book estaba escribiendo su libro with man in mind. con el hombre en mente, And not in a derogatory way, not in a way that's
not meaningful, y no siendo algo sin significado, but really we're the actors in the play. pero realmente somos como actores en este drama. Jesus Jesús was delivered to the cross fue llevado a la cruz by the determinate counsel. por el determinado consejo. Everyone else was just an actor in the play. Todos los demás que estaban allí eran actores en este drama. This is what makes this perfect. Y esto es lo que lo hace perfecto. That it was in eternity, the Trinity was already deciding that this would happen. Que todo esto ya fue tomado decisión, ya fue decidido en la Trinidad. And there is nothing that anyone could do to stop it. Y no hay nada de lo que alguien pueda detenerlo. And the beauty also is, remember when Jesus was in Gethsemane praying? Y lo hermoso de todo esto, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba en el Getsemaní? Remember, he prayed to have the cup removed from him. Él estaba orando, pidiendo que la copa sea removida. And then, Y luego, because of the relationship with him and the Father, por causa de la relación entre él y el Padre, he says, but, dijo, pero, not my will, but thy will be done. pero no mi voluntad, sino la tuya. That's relationship. Esa es relación, That's fellowship. esa es comunión. I'm sorry, do you have a question? Yeah, she has a question. I can't hear you. ¿Cuándo? O sea, nosotros estuvimos en la mente de Dios desde siempre. So we were in the mind of God from the eternity past. Oh, yes. Sí. Que, o sea, no hubo momentos que no. So- Antes no hubo como momentos que todavía no hayamos estado en la mente de Dios. So is there Si hubo algún momento que no estuvimos en la mente de Dios. is there any possibility that we weren't in the mind of God before? Or when God exists, we already were in the mind of Him? I don't know if you get the question. I think the question is, was there ever a time when we could not have been in the mind Yeah. of God? Yeah, because we are saying that we were in the eternity past in the mind of God. But is there a possibility that we weren't? There's actually, in my understanding and what I know and what I believe, there was never a time where we were not in the mind of God. En mi entender, o hasta donde yo tengo entendido, no hubo un momento en el cual no estuvimos en la mente de Dios. You have to look at it, we don't have to, but I would say look at it this way. Tendríamos que verlo de esta forma o no tendríamos que hacerlo, pero lo vemos de esta forma. And last week we were asked about when did dinosaurs become extinct. Creo que la clase pasada hablamos acerca de en qué momento aparecieron o se extinguieron los dinosaurios. And I believe the scriptures prove to us from what we took a look at in Genesis Y pienso que en la Biblia vimos acerca ahí en Génesis that if the name of a huge reptile was dinosaur, que lo mencionado allí en Génesis de criaturas o monstruos marinos, then that dinosaur would have had to have gotten his name from Adam. que Dios puso como nombre de dinosaurio o que Adán puso el nombre como tal a eso, Because God gave Adam the responsibility to name all the animals. porque Dios le dio la responsabilidad a Adán para que nombrara a todos ellos. So the question was Entonces, Satan was kicked out of heaven when he came to the earth. Is that when dinosaurs became extinct? entonces la pregunta fue, en el momento que Satanás fue lanzado o echado del cielo, en ese momento de haber impactado contra la tierra, ¿fue el final de la existencia de los dinosaurios? And that could not be true because they would not have a name.
Y eso no podría ser verdad porque ninguno de ellos tuviera nombre como lo conocemos ahora. So now, for Deborah's question, could there ever be a point where we were not in the mind of God? Entonces, respondiendo a la pregunta de Débora, ¿podría haber algún momento en la cual no estuvimos en la mente de Dios? This demonstrates Esto nos demuestra the mind of God. la mente de Dios, That God was already thinking about man before he ever made anything. que Dios ya estuvo pensando en el hombre mucho antes de haber creado todo esto. That's about the best way I can answer that question. Esa sería la mejor forma de que yo pueda responder esto. Yeah. It's comforting for me Es confortable para mí to know, but also to believe también de creer o asumir that God has been thinking about my life longer than I have. que Él piensa más de mí de lo que yo podría hacerlo de mí mismo. That's just absolutely amazing. Y eso es realmente asombroso. I read it somewhere Leí esto en algún lugar, last week, or I heard it, creo que fue la semana pasada, that man's problem is que el problema del hombre es he cannot stand to be alone with himself in a room. que él no podría, que el hombre no podría mantenerse solo en una habitación. Man's problem is he cannot stand to be alone with himself in a room. Que el problema del hombre sería el estar a solas en una habitación. On one hand, I agree with that. On one hand, I agree with that. Por un lado, yo podría estar de acuerdo con eso, But on the other hand, pero por otro lado, I say man cannot stand to be alone with God que el hombre no puede estar a solas sin Dios in a room. en una habitación. That's man's biggest problem. Ese sería realmente el mayor problema del hombre, To sit in a room alone with God. de estar sentado en una habitación sin Dios. Why? ¿Por qué? Because now I'm practicing humility. Porque ahora en la practicidad, I promise you, I feel like we're doing more preaching and teaching. en serio, creo que estoy predicando más de lo que estoy enseñando. But yeah, I read that last week. Sí, eso fue lo que leí la semana pasada. Okay. Bien. Revelation 13, verse 8. Apocalipsis 13:8. Revelation 13, verse 8. All who dwell on the earth will worship him, whose names have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Now turn to John chapter 17, verse 5. Ahora vayamos a Juan 17, verso 5. John 17, verse 5. Juan 17, 5. And now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Now remember, Ahora recuerden, our last two classes we've been talking about fellowship mostly en estas dos últimas clases hemos estado hablando acerca de comunión between God, entre Jesus, Dios, and the Holy Spirit. Jesús y el Espíritu Santo. And so here, Entonces aquí Jesus is actually giving us a look into his mind.
Jesús nos está dando un vistazo de su mente. He's letting us see how he thinks. Nos está escribiendo de cosas. Let's read it one more time. Leámoslo una vez más. And now, Y ahora, O Father, glorify me together with yourself, Padre, glorifícame a tu lado, with the glory which I had with you before the world was. con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. But you want to have context and understand the meaning of why he said that? Si quieren contexto por la cual él estuvo mencionando esto, Let's read verse 4. leamos el verso 4. I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesus has finished the work. Jesús dice, he finalizado la obra. And he's saying that you, meaning the Father, Y está diciendo a vos, siendo el Padre, have sent me here to do. que me trajiste para hacer esto aquí. But really, he's saying, I have finished the work that the determinate council has sent me here to do. Pero también está diciendo que fui traído y he realizado lo que el determinado consejo ya lo propuso. All three in agreement. Todos estos tres en acuerdo. And now Jesus is showing us his mind. Y ahora Jesús nos está mostrando su mente And he's telling God, I'm ready to return back home y nos está alistando para volver a casa, to be with the Trinity. para estar con la eternidad. That's amazing. Y eso es increíble. Have you ever been somewhere and someone asked you, are you homesick? Have you ever traveled somewhere ¿Alguna vez has viajado a algún lugar and someone asked you, are you homesick? Are you homesick? Casa enferma, homesick. y estuviste o te quedaste en algún lugar donde hay enfermos? Maybe you say that differently in South America, Quizás sea muy diferente aquí en Sudamérica, but that's what we say when you're missing being away from home. pero esa es la referencia que nosotros usamos cuando alguien está fuera de casa, You're homesick. que extrañas a tu casa, You're missing the relationship of your family. que extrañas la relación con tu familia, You're missing the comfort of your bed. que estás extrañando el confort que tienes en tu cama And you're missing a good asado. y estás extrañando un buen asado. Okay? ¿Sí? All right. Bien. Jesus is homesick. Entonces Jesús nos va a llevar a casa. He's ready to go home. Está listo para llevarnos a casa. This is all to the glory of God. Y esto es todo para la gloria de Dios. He mentions the word glory here a few times. Y Él menciona acá gloria muchas veces. Okay, so what did God decide before the foundation of the world? Entonces, ¿qué es lo que decidió Dios antes de la fundación del mundo? Number one, Número 1, He decided the solution for the church. decidió la solución para la iglesia. The solution for the church. La solución para la iglesia. Number two, Número 2, He prepared the kingdom for His own. está preparando el reino para nosotros, For His own. para sí mismo. And you can find that in 1 Corinthians chapter 15. Eso lo pueden ubicar en 1 Corintios Verse 15, 23, you don't have to turn there. verso 23. No es necesario que vayan allá. 1 Corinthians 15, 23. 1 Corintios 15, verso 23. How you doing out there? ¿Cómo están ahí atrás? You okay? ¿Están bien? Getting ready to have a break here pretty soon. Les voy a dar un receso muy pronto. Can you repeat the second part? He prepared the kingdom for His own.
prepara el reino para nosotros. This, on that second one, Ahí en la segunda parte, this actually involves eschatology. eso también envuelve a escatología. There's no way I'm going to draw this out, No hay forma de que yo pueda graficar esto, but it would just be so good if we could actually do it. pero sería muy bueno si yo pudiera dibujarlo. Yeah. Okay. 1 Corinthians 15:23. 1 Corintios 15:23. But each one in his own order. Christ the first fruits, afterward those who are Christ at his coming. Pero cada uno en su debido orden. So this is where I was saying that this actually involves eschatology, Así que esto es lo que envuelve la escatología. where I would draw a timeline, Yo, bueno, voy a suponer que estoy dibujando una línea de tiempo and then right here I would put the cross, y justo aquí coloco la cruz and I would draw a man, y dibujo allí el hombre, representing man. bueno, representando al hombre. And then we would also have some events that happened. Y también algunos eventos que sucedieron. And then we would go down, I mean, I drew it out on my paper, but Bueno, lo dibujé ahí en mi cuaderno, pero... then there would be like another little line right here. Y también, bueno, acá una línea. And this would be the birth of Christ. Ese sería como el nacimiento Yeah, it would be the birth of Christ. el nacimiento de Cristo. And that we would see that going down this timeline of humanity, Y bueno, siguiendo la línea, there would be another line. habría otra línea aquí. And the point of it is, Y el punto de esto es, I wish I would have just scribbled all this out, but quisiera saber cómo describir esto. we would see Vemos that Christ would come, que el Cristo venidero, then he would die, él después moriría, return back to heaven, volvería al cielo and then he would have a return y después retornaría back to the earth. a la tierra. You call it apocalypse, Revelations? Ya. Okay. And you can read all of this in Revelations, but when Christ comes back on his second return, Esto lo podemos leer en Apocalipsis, pero cuando Él viene en su segunda venida, and this is after the 1,000-year period, the millennium. y esto es después del milenio, While you're watching on the internet, I'm sorry again. pero bueno, lamento para todos aquellos que están viendo en el internet, There would be this 1,000-year period, pero acá supuestamente tenemos el periodo de los 1000 años, yeah, and then after the 1,000-year period, y después del tiempo del periodo de los 1000 años, let's just say when everything has been said and done, because I think it's in Revelations, digamos que todo esto ya se haya cumplido, creo que está ahí en Apocalipsis. right here, Revelation 21, verse 6. Apocalipsis 21, verso 6. God says, and he said to me, Él les dijo, it is done. 21:6. Chapter 21, verse 6. Apocalipsis 21, 6, y me dijo, hecho está, You said it is done? Okay. It is done. hecho está. I am the Alpha and the Omega, Yo soy el alfa y el omega, the beginning and the end. el principio y el fin. So when all of this happens, when this timeline is completed, Entonces todos estos sucesos, cuando la línea de tiempo esté cumplida, then God will make his return to earth, luego Dios hará su retorno a la tierra and he will dwell amongst us. y habitará juntamente con nosotros. Remember 2 weeks ago we talked about God dwells in darkness?
¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando en la clase pasada cuando Dios habita en la oscuridad? Yeah, God dwells in darkness. Que Dios habita en la oscuridad. Well, when God returns back, Y cuando Dios when vuelva, when God makes His appearance here as God, y cuando Dios aparezca como tal aquí en la tierra, Christ will hand over the kingdom to God. Dios llevará el reino a Dios. He will hand the kingdom over to God. Le llevará el reino a Dios. Because we read in Romans 11:36 Porque leímos en Romanos 11:36 that all things have been given to Christ. que todas las cosas fueron dadas a Cristo. But when all of the events happen in the timeline, Pero todos los eventos que ocurrieron en la línea de tiempo, and he says it is done, y luego dice que fue hecho, then Christ hands over the kingdom back to God. y después el retorno de Dios. And God will no longer dwell in darkness, Entonces Dios ya no estará más habitando en la oscuridad, because it tells us that there will be no darkness. porque nos dice que no habrá más oscuridad. The city had no need for sun. This is 21:23. The city had no need of the sun. En el verso 23 del capítulo 21 de Apocalipsis, la ciudad no tiene necesidad de sol, Or of the moon to shine in it, ni de luna que brille en ella, for the glory of God illuminated. porque la gloria de Dios la ilumina, He illuminated it. la ilumina, The Lamb is the light. y el Cordero es su lumbrera. There will be no more darkness. Entonces no habrá más oscuridad, And God will have His kingdom. y Dios traerá su reino. Remember, we talked in some classes before. God is looking for a what? Recuerdan que hemos estado hablando en las clases pasadas que Dios es bueno. What is God looking for? We talked about this 3 or 4 weeks ago. ¿Qué es lo que Dios está buscando? ¿Qué es lo que Dios está esperando? Lo que hemos hablado en las clases anteriores. We all have one. We're all in one. Starts with the letter F. What is God looking for? ¿Qué es lo que Dios está esperando? Empieza con la letra F. Familia. Familia. When all of this is done, Cuando todo esto concluya, when all of this is done, cuando todo esto concluya, God will have His heavenly family. Dios llevará a su familia al cielo. Amen. Amén. All right, let's take a break. Tomemos un receso.